Buenas tardes tengan todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, en el tiempo de la Cuaresma, esté en el Hijo pródigo, reconocer humildemente nuestros pecados y regresar arrepentidos a la casa del Padre. Preparémonos todos a esta celebración, reconociendo con humildad, con arrepentimiento sincero delante de Dios, todos nuestros pecados. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Además de las intenciones personales que cada uno tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, las cuales Dios conoce y le presentamos confiadamente, oramos unidos en esta Santa Misa pidiendo a Dios por la salud física y espiritual de todos nuestros hermanos enfermos en su cuerpo o en su alma, de modo especial de Enrique Sánchez, Iván Eric Calderón, Germán Sincide, por las necesidades materiales y espirituales de Armando Calderón, de las familias Luna y Mora Martínez. Oramos por la conversión de todos los pecadores, presentamos la acción de gracias a Dios por todos los beneficios recibidos, de la familia Guerra Andrade, por el eterno descanso de estos hermanos difuntos, Ruperto Ochoa, José Ponce, Denia Trujillo, María Guadalupe Díaz, Guadalupe Luna, Jesús Andrade, Herminia Díaz, Josefina, José Díaz, Cristina Hernández, Olga Aguilar, Viridiana González, y por el eterno descanso de todas las benditas ánimas del purgatorio. También oramos por las víctimas de la guerra y hacemos una intención especial en esta Eucaristía por estas pequeñas que recibirán el santo sacramento del bautismo. Ana María Iturbide Zarco, ¿quién es? Papás. Y Alaya Nairam Servín González. Oramos pues por estas niñas que, recibiendo el santo sacramento, se convertirán en hijas de Dios. Oramos también por sus papás, por sus padrinos, para que responsablemente cumplan con su deber de formarlas, de educarlas en la fe católica. Oremos. Dios Padre Todopoderoso,
que has reconciliado contigo a la humanidad entera por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano prepararse con fe viva y entrega generosa a celebrar las fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, y con mucha atención recibamos la palabra de Dios. Del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua. Al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación. Porque efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos.
Palabra de Dios. Y Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cantamos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo,
que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, en este cuarto domingo del tiempo cuaresmal, aproximándonos ya a las solemnidades de la Pascua, la liturgia de la palabra nos invita a meditar esta hermosísima parábola donde resaltan esos tres personajes: el papá en primerísimo lugar, el hijo menor, el hijo mayor. Recordemos, hermanos, que San Lucas, de hecho a su evangelio se le llama el evangelio de la misericordia. San Lucas es de los cuatro el evangelista que con mayor énfasis y que más recalca la misericordia de Dios, el amor misericordioso de Dios para con la humanidad pecadora. Hay en el capítulo 15 de su evangelio estas tres parábolas llamadas así precisamente las parábolas de la misericordia. La primera, aquella mujer que pierde una moneda, que se da a su búsqueda hasta encontrarla. Y el Señor va a decir, pues aquella mujer se alegrará grandemente por recuperar lo perdido. La segunda, aquella oveja que se descarría, que se va por otros rumbos y que el pastor se da la tarea de buscarla hasta encontrarla. Y habiéndola encontrado, dice, la pondrá sobre sus hombros y lleno de alegría volverá con ella al rebaño. Y la tercera, esta, que es así como lo máximo, que representa precisamente la misericordia de Dios. Aquí ya no se trata ni de una cosa, ni de un animal, sino de una persona, un hijo amado que es recuperado. Por eso, hermanos, es importantísimo pues que nos fijemos en las actitudes de cada uno de estos tres personajes. Primeramente, ese papá. Podemos decir tantas cosas y recalcar tantas virtudes del papá, sin embargo mencionemos solo tres. Primero, ese respeto que el papá tiene por la libertad de sus hijos. El hijo menor, un muchacho inexperto, un muchacho que, como tantos jóvenes, se le hace fácil todo y cree que pues estar al lado de su padre no es cosa tan buena y quiere experimentar otras cosas. Muchacho fanfarrón, creído y baquetón, porque le dice al papá: dame la parte que me toca. Pues ¿qué le tocaba? Aquí de paso hay que decir, papás, mamás, el que un padre o una madre herede a sus hijos no es precisamente una obligación. Si así es la voluntad del papá y de la mamá, perfecto. Pero estrictamente hablando, no se tiene obligación de heredar. Y este sinvergüenza, dame la parte que me toca. Pues ¿qué trabajaste? ¿Qué ganaste? Repito, si esa es la voluntad de los papás, perfecto. Pero están en todo su derecho si piensan diferente. Y si dicen, en lugar de heredar a mi hijo, a mis hijos, voy a darle tal fin a mis bienes, está en todo su derecho. Entonces, ¿por qué el papá hace aquello? Precisamente allí está un rasgo de su bondad, de su grandísima bondad hacia sus hijos. Respetar la petición, darle lo que pide y dejarlo ir.
Hermanos, así es Dios. Dios nos ha dado el don de la libertad. Dios la respeta por encima de todo. Aquel papá sabía perfectamente pero no lo retiene a la fuerza. Libre. Así como decimos para que se dé de frentazos, así nos deja Dios. Somos totalmente libres. Segundo, la segunda virtud que hay que recalcar en este papá es esperar a su hijo. Desde el mismo día que partió, el papá lo esperó. Y nunca perdió la esperanza de que su hijo volvería. Dice hermosamente Jesús, aquel papá, cuando estaba todavía lejos, lo conoció. Eso quiere decir tan claramente que día con día el papá salía a ver el camino, esperando a su hijo, con la esperanza firme de que volvería. Por eso es capaz de reconocerlo a lo lejos. Podemos imaginar el aspecto del hijo, pero el padre lo reconoce. ¿Y qué sucede entonces? Dice, se enterneció profundamente. Y no se queda ahí parado. El papá corre hacia su hijo, a abrazarlo, a besarlo. El papá esperó día con día a su hijo. Por eso, cuando ese regreso sucede, él se enternece sobremanera y corre hacia su hijo. Y lo tercero y más importante podemos decir, ese perdón incondicional que le ofrece el papá a su hijo. No hace preguntas, no hace reclamos, absolutamente nada. Simplemente se llena de alegría, lo recibe, se enternece y hace una fiesta por su regreso. Hermanos, ese es Dios. Dios siempre nos espera. Dios nunca pierde la esperanza de que nos arrepintamos, de que como ese hijo menor reconozcamos los errores y queramos volver arrepentidos a su lado, como lo hizo aquel muchacho. ¿Y para qué nos espera Dios y para qué nos llama? Para alegrarse, para hacer una fiesta por nuestro retorno. Hermanos, ese es Dios. Por eso, con cuánta razón dicen los teólogos que este es el retrato más perfecto, la descripción más exacta que Jesús hace del Padre Celestial. Como digo, podríamos decir muchas cosas, pero bástenos esas tres. El papá que respeta la libertad del hijo, a sabiendas de a dónde va. Segundo, lo espera siempre. No pasó un solo día sin que él esperara su regreso. Y tercero, el perdón que le otorga, la alegría que le provoca su regreso y la fiesta que hace en su honor. Porque como claramente dice, ese hijo suyo estaba perdido y se ha encontrado. Estaba muerto y ya resucitado. Luego, fijémonos en ese segundo personaje, el hijo menor. Un muchacho joven, pues sí, lleno de sueños, lleno de inquietudes, pero creía erróneamente que estando al lado de su padre, algo le faltaba. Él quería pues conocer otros horizontes, quería tener otras experiencias, creía que al lado de su padre le faltaba libertad. Y por eso decide irse. Dame lo que me toca, junta sus cosas y se va. Este hijo ingrato en ningún momento se pone a pensar en el dolor que le ocasionaba a su padre. No le interesa eso, ¿verdad? Él piensa en sí mismo, egoístamente piensa en sí mismo. Por eso, recoge según lo suyo y se va. Allá, lógicamente, pues, con juventud, con dinero, con cuánta gente se le acercaría, muchos amigos. Y que mientras tuvo dinero, pues estuvieron ahí. Pero resulta que aquello no le duró mucho. Y viene
el tiempo de las vacas flacas, como se dice, viene la época de hambre, viene el tener que trabajar, cosa que él no sabía cuándo había trabajado, todo lo tenía en casa de su padre, pero tontamente decide salirse de ahí. Hermanos, precisamente en este hijo menor y en ese hijo mayor estamos retratados cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense muy bien, papás, padrinos de estos niños que hoy se bautizan. ¿Qué es lo que hará Dios de ellos? Una criatura nueva. Los limpia, los purifica, los hace sus hijos, como nos hizo sus hijos y nos purificó a cada uno el día que fuimos bautizados. Somos una criatura nueva. Pero ¿qué sucede? Va pasando el tiempo, vamos creciendo y nos vamos apartando poco a poco, como hizo aquel muchacho, pensando que Dios nos quita libertad, pensando que Dios es un exigente, que Dios es un ogro, etcétera, etcétera. Y nos apartamos libremente de Dios. Aquel muchacho pues se va, y cuando viene aquel tiempo de necesidad, pues tiene que trabajar. Y no precisamente en un trabajo digno, en el trabajo más humillante para un judío, que era el cuidar cerdos. A eso lo ponen a trabajar, en eso tiene que trabajar. Después de haber sido el hijo del patrón, de haber tenido una vida holgada, desahogada, ahora se ve en esta situación, realizar el trabajo más humillante para un judío. Hermanos, ¿qué representa esto? El pecado. Repito, nosotros estamos al lado de nuestro Padre, pero ¿qué sucede? Libremente, tontamente nos apartamos y vamos a caer en esto. Eso es el pecado. Eso es el pecado. El pecado que nos hace hundirnos, que nos hace tocar fondo, que nos lleva al lodo, al estiércol, en el que este muchacho vivió. Entonces, precisamente, estando en aquella situación, es cuando viene la conversión. Cuando se ve en esa terrible necesidad. Y es que no era nada más que tuviera que trabajar, y en el trabajo más indigno, no. La cosa es que seguramente lo que ganaba no le alcanzaba para nada. Al grado de, dice Jesús, quería hartarse con la comida de los cerdos. O sea, hasta allá llegó. Que si lo hubieran dejado, a lo mejor ahí sigue y ahí acaba su vida. Pero la cosa es que no lo dejaban. Y esa hambre terrible es la que lo hace ponerse a pensar: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sombra? Hasta el último. No pasa esto. O sea, ¿qué hice? ¿Qué pensaba yo cuando me salí de la casa de mi padre? ¿Y qué dice el muchacho? Volveré a mi casa. Y fíjense muy bien, esto no se quedó días y días pensándolo. No, dice muy claro Jesús, después de que preparó su discursito, dice, enseguida se puso en camino. Enseguida se puso en camino, habiendo reconocido el error garrafal que había cometido, se pone en camino. Hermanos, eso es lo que debemos hacer todos. Cuando Dios nos conceda el arrepentimiento, la conversión, y no ponerse a pensar tanto cuánta gente hay que lleva tranquilamente, felizmente, años enteros sin confesarse. Pero ¿qué sucede? Se ponen a pensar y a repensar. ¿Y qué suele decir tanta gente? Es que me da miedo, es que me da pena, es que el Padre me va a regañar, es que ¿qué me va a decir? Como si las tonterías que hacemos merecieran un aplauso. O sea, ¿qué más da si te regañan o no te regañan? No es el confesor quien te perdona, es Dios. Hermanos, y allí está una situación tan delicada, podemos decir. Si este muchacho
iba a decir su hermano, los criados, etcétera, pues a lo mejor no vuelve. Y sobre todo si hubiera dudado de la bondad de su padre, si hubiera pensado, híjole, es que mi papá no me va a perdonar, no vuelve, no vuelve. Pero de algo él estaba segurísimo, de que tanta tontería que había hecho, pero a pesar de eso su padre era bueno y lo perdonaría. Y eso es lo que lo hace volver. Hermanos, entonces, con esa misma idea debemos ir a la confesión. No importa lo que hayamos hecho, no importa la cantidad de pecados, ni su magnitud. La misericordia, el amor que Dios nos tiene es mucho más grande que todo eso. Por eso no debemos dudar. Y que si nos da pena, pues hay que hacer esa pena a un lado. ¿Qué dice esa frase? El demonio nos quita la vergüenza para pecar y nos la devuelve cuando se trata de ir a pedir perdón. Entonces, si se le hace caso a Satanás y si se le dan tantas vueltas, pues nunca se acude a la confesión. ¿Qué nos está repitiendo hoy San Pablo? Lo mismo que nos decía al inicio de la Cuaresma. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? La Cuaresma es el tiempo más propicio para que volvamos a Dios, para que procuremos hacer una buena confesión. Hermanos, ahora sí que más claro no se puede. Aquí el Señor nos está diciendo que Él nos espera cada día, que a pesar de las tonterías por nuestra libertad mal usada que hayamos hecho, Él nos espera ¿para qué? Para perdonarnos. Pero somos libres, recordemos. Podemos dejar pasar la Cuaresma y otras tantas, y bueno, la libertad personal está por encima de todo. Y por último, hermanos, ese hermano mayor. Fíjense cómo San Lucas hace esta aclaración tan importante. Esta parábola nace a raíz de la crítica que le hacen a Jesús. Come con los pecadores y con los publicanos. O sea, criticaban a Jesús, ¿por qué? Por rodearse de gente mala según ellos. Es que estos se creían los buenos, los cumplidores de la ley, y consideraban a muchos como malos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este hermano? Se enoja grandemente con su papá por ser bueno. Se enoja porque su papá ha perdonado a su hermano. ¿Por qué? Fíjense qué palabras tan duras, tan llenas de soberbia, le dice el muchacho. Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. O sea, se sentía el perfecto, el bueno, el que su papá tenía que agradecerle, tenía que pagarle por ser bueno. Fíjense cómo le habla al papá. O sea, a mí ni siquiera eso ha sido capaz de darme, pero eso
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para Padre, escucha. Por nosotros, que nos hemos reunido en torno a tu altar, para que la abundancia de gracias que aquí hemos recibido se transformen en acciones concretas de servicio y amor, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre bueno, escucha nuestra oración, y por tu infinita misericordia, da al olvido todos nuestros pecados y concédenos un verdadero arrepentimiento y una sincera conversión. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Yeah.
pie y hagamos oración, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre misericordioso, te presentamos llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor se dignó hacerse hombre para conducir al género humano, peregrino en tinieblas, al esplendor de la luz. Y a los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo y los transformó en hijos adoptivos de Dios. Por eso, Padre, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros con los ángeles te aclamamos por siempre, diciendo sin cesar. Parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, la cual aceptó voluntariamente, tomó pan en sus manos, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen
Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Hermanos, aquí está Cristo. Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo Carlos. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con San José su esposo, San Bernabé de Jesús, los apóstoles y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación que nos hizo Jesús nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia aquí reunida, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Hermanos, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros porque somos invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Pueden sentarse, por favor, en dos filas para recibir la Sagrada Comunión.
el Señor el eterno descanso. Descansen en paz. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. De pie, oremos. Dios Padre misericordioso, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro corazón con el resplandor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean agradables y te amemos con toda sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense un momentito. Algunos avisos, invitaciones, por favor, les pido su atención. Primero, durante esta semana, a partir de mañana lunes, serán aquí en la parroquia las pláticas cuaresmales. He invitado a los padres servidores de la palabra para que con algunos seminaristas vengan a compartir estas charlas, las charlas que desde la diócesis se nos proponen para la reflexión, para la oración. El día de mañana, pues lunes, habrá la celebración de la Santa Misa a la hora de costumbre, 7 de la tarde, y más o menos a las 7:45 comenzará esta primera plática hasta las 9 de la noche y así de lunes a viernes. Así que es una invitación abierta para todos. Están todos cordialmente invitados a partir de mañana. Repito, habrá celebración pues de la Santa Misa y terminada esta, pues continuarán los hermanos compartiendo estas charlas, estas reflexiones. Les recuerdo también que cada jueves a las 8 de la mañana se celebra la Santa Misa y después se expone el Santísimo. El jueves, hermanos, recuerden que es el día eucarístico por excelencia, el día en que el Señor Jesús instituyó este sacramento que para nosotros católicos pues es lo más grande, lo más excelso que tenemos. Por eso es que hemos retomado pues ya esta celebración los jueves 8 de la mañana y luego a lo largo del día permanece el Santísimo expuesto en el altar para que todas las personas que gusten puedan venir a estar un momento con el Señor. Ojalá nos convenzamos de que no hay tiempo mejor invertido que el que usamos en estar con Él. Así que les invito pues a todos para que ojalá pues se hagan un tiempecito en su jueves y vengan a estar con el Señor. A las 6 de la tarde se reza la hora santa y luego ya a las 7 pues la misa ordinaria. Así que igualmente están invitados. También Dios mediante, el de hoy en 15 días, que es Domingo de Ramos, tendremos una kermés aquí en la parroquia. Queremos que sea pues una kermés en forma. No sé si ya notaron que se está pintando allá arriba, pero falta todavía la instalación eléctrica, falta poner el piso que ya tenemos. Y bueno, pues siempre les digo, quien sepa algo de construcción, pues se da una idea de lo que eso cuesta. Entonces por eso pedimos pues su colaboración, su ayuda, su generosidad. Entonces allí está Aurora, nada más por Aurora y alguna otra persona, para que quienes tengan voluntad de colaborar con alguna cosa en especie, como lo hemos venido haciendo, pues se anoten ahí con ella su nombre, su teléfono. Y bueno, pues yo de antemano les agradezco y por supuesto que Dios les va a pagar. Él sabe pagar mejor que nadie, así que pues es mejor que Él nos pague todas las buenas obras que hacemos. Así que quienes tengan pues voluntad, dice aquí, queso, crema, pollo, aceite, etc. Así que bueno, quienes tengan voluntad, pues ahí pueden anotarse. Y por último, también, ¿quién está vendiendo boletos por ahí? Lulú, Dios mediante, para la fiesta que será el 21, sábado 21 y domingo 22 de mayo, tendremos esta rifa, pues igualmente para continuar con esos trabajos. Igualmente les pedimos su colaboración, comprando un boletito, se van a rifar 5 premios, o quizá algunos más, y bueno, pues con una buena suerte les puede tocar algo. Así que igualmente estaremos ofreciéndolos para que les guste. Les agradezco su atención, pónganse todos de pie, por favor.
esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos irnos en paz. Que tengan muy buenas tardes.